Hola chicos y chicas, bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Rosa María, soy de la Universidad de San Carlos de Guatemala, soy de la Facultad de Humanidades. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema con ustedes. Vamos a dar su concepto, lo que es el diálogo. Cuando vamos a hablar de un diálogo, pero tenemos que pensar qué es un diálogo. Cuando hablamos de un diálogo, estamos hablando como por ejemplo, es una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. Cuando hablamos de diálogo, cada quien de las personas tiene sus posturas para poder expresar lo que ellos sepan. Cuando hablamos también de un diálogo, es en ese sentido, un diálogo es también una discusión o contacto que surge con el propósito de lograr un acuerdo. Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien clara para que ustedes entiendan bien de qué se trata un diálogo. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para dos políticas aquí en nuestro país, Guatemala. Van a empezar a hablar, a dialogar, a conversar acerca de la economía. ¿Y qué es lo que quieren sobre la economía? Tratan de buscar formas alternativas para que ellos lleguen de saber cómo manejan la economía o cómo logran lo mejor para la economía. De eso se trata lo que es un diálogo. Y también tiene su característica. El diálogo tiene su estilo. Tenemos un ejemplo acá, así como ustedes vean acá, hay diferentes clases de diálogo. Cuando hablamos de un diálogo oral o escrito, cuando hablamos de oral es preciso, expresivo, intervienen gestos, entonación y actitud. También presenta errores y frases sin terminar. ¿Por qué? Porque es una plática muy larga, por eso se dice un diálogo. Y si hablamos de escrito, es la forma de escribir una obra de teatro, es menos expresivo y espontáneo que del oral. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Solo es un escrito, solo está presentado por medio de una escritura. Y también tenemos diálogo directo y tenemos indirecto. Si hablamos, por ejemplo, de directo, así como el ejemplo que tenemos acá, cuando hablamos de directo es como, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Aquí nos dice el ejemplo. Al salir de la clase me encontré a Walter y me preguntó, ¿sabes tú dónde está la oficina del director? Eso quiere decir directamente lo que quiso preguntar, le preguntó a su compañero directamente. Pero si hablamos del indirecto, diálogo indirecto, al salir de la clase me preguntó a Walter y me dijo, ¿tú sabías dónde estaba la oficina del director? Eso nos quiere decir que no está directamente el diálogo. Y así como tenemos un ejemplo aquí del diálogo, cuando un vendedor y un cliente hablan sobre las características de
de un producto o cuando un hombre y una mujer hablan sobre el problema de su hogar. Eso quiere decir que es un diálogo abierto, donde pueden intercambiar, buscar formas alternativas acerca de un tema.